La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos a Mercurio Retro, el podcast de astrología y lenguajes simbólicos aquí en Radio Bicicleta. Soy Héctor Ramallo y en este episodio seguimos hablando con Clau Videgain, astrodocta, profesor de lengua y literatura, entre otras cosas, astrólogo no binario. Y en este episodio vamos a hablar un poco de resignificar la autobiografía desde la astrología y también cómo desde el arte literario se puede abordar el lenguaje astrológico. Bueno, acá estamos con Clau Videgain, astrodocta, como decíamos, profe de literatura, profe de lengua, astrólogo humanista, psicológico, orientación arquetipal y transpersonal, y realizó la formación en astrogenealogía, psicogenealogía y astrología kármica. Hola, Clau. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Bueno, ya que estamos en esta presentación, ¿no? Como íbamos a hablar un poco de esto te iba a preguntar esto de la autobiografía de la astrología y la importancia que tiene que ver un poco el abordaje de la astrología kármica, la psicogenealogía, la astrogenealogía, ¿no? Que habla un poco de nuestras raíces desde la mirada astrológica y cómo esto hace un poco a resignificar esa propia biografía. Exactamente, sí, justamente, bueno, viste que a veces tiene que ver por los lugares por los que pasamos o las formaciones. Yo siempre digo que toda teoría, citando, ¿no? Toda teoría es praxis, entonces en realidad nuestra práctica está conformada por un marco teórico. Y en este caso, en el recorrido de indagar en la astrogenealogía, en la psicogenealogía y en la kármica, eso me llevaba a sentir que tenía nuevas herramientas para revisar mi historia. Vamos a hacer que no sé nada. ¿Qué es astrogenealogía? ¿Qué sería astrología kármica? ¿Qué es psicogenealogía? Uy, muchísimo. A ver, ¿podré explicarlo? No, bueno, la astrogenealogía tiene que ver con el trabajo del sociogenograma, ¿no? Del árbol genealógico que en general conocemos, esto de rastrear nuestra ascendencia, nuestra descendencia, pero eso ubicarlo en el mapa natal, en la carta natal. Y poder, en general, es un gesto de poder a veces darle voz a los antepasados, de poder entender por qué somos quienes somos en esta encarnación y cuánto heredamos, cuánto traemos, ¿no es cierto?, de los antepasados, como para hacerle justicia o para equilibrar cuestiones que no se pudieron vivir en un momento de la historia del árbol familiar, del alma familiar, y hoy aquí estamos y es como resignificar y darle un nuevo sentido a la carta natal. Es muy hermosa la experiencia. Hermoso esto, Clau. A mí siempre me hace ruido, me cuestiono a veces que hay algo peligroso también cuando vamos a esa historia, en lo literalizar la historia, ¿no? Como que eso es esto y entonces esto hace que esto suceda ahora, cuando en realidad es algo más, ¿no? Como que esa información, ese código que uno hereda, que uno está muy conectado, consciente o casi inconscientemente, que surge como información, a veces siento que las personas se queden con la historia nada más, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacemos para que esa historia, tenga sentido hoy, se haga cuerpo hoy? ¿Para qué me conecto con él? ¿Para qué saber que mi abuelo murió en la guerra? Sí, está muy buena. ¿Se entiende la pregunta? Sí, está muy buena porque si no queda como en la anécdota, ¿no? Exacto. Y en esta cuestión de que puede ser hasta sensacionalista. Que hay gente que, bueno, eso más en la kármica, dice, ay, pero ¿quién fui en otras vidas? Fui alguien famoso. Y no es esa la función o no es ese el aporte realmente, porque ¿quién podría saberlo igualmente, no? Pero sí es entender quizás qué talentos
podemos hoy desplegar. Y a mí me sirvió como para tener una mirada más piadosa y más como humilde de decir, hay ciertos talentos que son propios, pero que quizás se vienen trabajando, cultivando, y ahí podemos ver a la abuela, a veces es gente que ni conocemos, ¿no? Porque aparecen bisabuelos, pero tiene que ver con esto con algo muy junguiano en algún punto, que es cómo integrar la totalidad que somos y pensar que esa totalidad que somos también viene viajando en el transgeneracional, ¿no? Esto es muy, muy casa 12, tiene que ver con las casas de agua, arquetipalmente hablando, qué viene viajando en nuestro sistema familiar y cómo somos parte de algo de esta totalidad. No somos algo que en sí mismo nace y muere. Esta especie de oleada de la que provenimos. Sí, que es fundamental, ¿no? Esto de venimos de algún lado, no somos una tabula rasa, como diría. Claro. Algunos, ¿no? Y podemos revelarnos a eso. Digo, también está como esta cosa de decir, me revelo a esto que se viene repitiendo, o quiero reparar algo, pero tener mayor conciencia siempre es un gran aporte. Generalmente no resta, sino que suma. Hay que ver qué se hace con la herramienta siempre, ¿no? ¿Qué se hace con la herramienta? ¿Cómo nos conmueve? Cuando nos conmueve o nos angustia, ¿qué podemos hacer con eso? Pero la herramienta en sí me parece muy amorosa, porque es como integrar todo un relato que nos antecede. Y eso es lo que a mí me llevó también a hacer este cruce y a poder poner ciertas categorías o ordenar cierto desborde que tenía que ver con la propia vivencia autobiográfica y revisarlo a través de técnicas astrológicas como las progresiones secundarias, el ciclo sol-luna progresado con sus fases, con las fases lunares, esta danza solilunar, iba como ordenando y poniéndole ciertos nombres y títulos a momentos y a procesos, que a veces son procesos súper traumáticos, que no entendemos por qué ocurren, y la astrología tiene una herramienta para ordenar o para decirnos, mira, se estaba desplegando, estabas aprendiendo esto, y ahí podemos decir, wow, ahora entiendo por qué sucedieron algunas cuestiones. Hermoso, hermoso. ¿Qué herramientas astrológicas usas ahí? Bueno, hablaste, ¿no? De progresiones. Progresiones, el ciclo sol-luna progresado, hay un montón. Yo soy muy de curiosear también, porque como decíamos en el Congreso La Vida Simbólica, o como yo decía, me interesa también tener las herramientas de la astrología tradicional, pero para darle una interpretación más actual. Entonces a mí me gusta investigar en profecciones, cómo el ascendente va profectando y hay un signo, hay una casa y hay un planeta que se acentúa tal año, fardarias, en qué momento del ciclo vital estoy y qué planeta se acentúa junto con otro. También estuve indagando, pues estas son cosas que voy curioseando, no es que esté haciendo formaciones formales, pero voy aprendiendo así de lo que hay disponible, la liberación zodiacal, que tiene en cuenta las partes, los lotes arábigos, la parte de la fortuna, la parte del espíritu. Y esas cosas en realidad, son técnicas, pero nos sirven para entender por dónde va una energía o qué se acentúa y qué se refuerza en un momento del despliegue. Sí, y es conectar con algo básico, ¿no? Esencial de la astrología, que son los ciclos de la vida. Exacto. ¿No? ¿En qué tiempo me toca? Claro, y ciclos, a veces, cuando hablamos del ciclo sol-luna progresado, hablamos de ciclos de 30 años. Y es muy interesante ver que generalmente todas las personas, a no ser que hayamos nacido precisamente en un novilunio, en una luna nueva con el sol y la luna en el mismo grado, todas las personas ya encarnamos en esta existencia en un ciclo sol-luna progresado que comenzó antes. Entonces podemos ir a revisar qué había pasado simbólicamente unos años antes, y también darle importancia al primer ciclo sol-luna progresado que comenzamos desde cero en esta vida, porque ahí ya es sin tanto mandato, sin tantas ataduras, es un inicio muy fuerte, muy ariano que comenzamos en esta existencia, y eso nos da mucha información de entender cuánto tiempo vivimos saldando cuentas o con mandatos sociales familiares y cuándo quizás empezamos a desplegarnos de una manera más genuina. ¿Lo llevas a tu autobiografía? Y lo llevo, sí, o sea, es decir, yo llevo mi autobiografía a estas técnicas, hago una cosa así, y a veces, porque me parece que esto tiene que ver con una implicancia, tiene que ver con la pasión y tiene que ver con esto del no borramiento que hablábamos la otra vez del propio sujeto,
Es muy efectivo, debo decir, y es muy pedagógico compartir de golpe. Yo utilizo, las herramientas que tengo, algún texto de alguno de los poemarios. Algo no funciona, Cicatrices del Silencio, es el primero del 2019. Fracasos del Ego o este último de Vientre Judío. Voy utilizando algún que otro poema y de esa manera voy describiendo el proceso técnico. Entonces es muy sorprendente ver, mirá cuando yo soy un sol acuariano en el grado 18. Surgió esa sensación y mirá lo que pasó. Mirá cuando el sol de Acuario progresado pasó a Piscis, ocurrió algo sumamente pisciano en mi vida y es decir, es increíble la sincronicidad que hay allí. Qué hermoso trabajo y lo compartís de ahí en tus clases. Claro, sí, y después por supuesto que esta es mi propuesta como para abrir el camino, pero después pido lo mismo o veo a ver quién está dispuesta a hacer ese mismo trabajo o quién está dispuesto. Entonces ahí, las estudiantes se comprometen un montón porque revisan hechos muy traumáticos, como todas las personas tenemos hechos traumáticos o de la infancia o de la adultez, pérdidas, momentos de exilios o de mudanzas, y eso se ve muy notablemente. Es muy increíble cómo con las progresiones, que la otra vez charlábamos en el Congreso, no para predecir, sino para resignificar, ir hacia atrás, a ver qué había pasado. Y ahí vemos justamente, y tenemos dentro de la incertidumbre del devenir ciertas certezas. Sí, total. Es súper importante, súper interesante esto, ¿no? Cómo la astrología enseña esto, ¿no? Que conectar con nuestra historia, como con nuestros hechos, no son solo hechos, ¿no? Sino que hay atrás de los hechos, ¿no? Esto que decís, encontrarle sentido a nuestra propia, resignificar nuestro camino, nuestra experiencia, cambia nuestra perspectiva de cómo fue ese escenario, cómo lo veo hoy, ¿no? Eso es como cambiar el pasado, decimos nosotros así como poéticamente, claro, ¿no? Como que tenemos la oportunidad de cambiar el pasado, por más que el hecho sea el hecho, ¿no? Pero la astrología y lo simbólico, justamente, ¿no? Entender el sentido que le puedo dar ahí, cambia el escenario. Tiene otro color. Es verdad, porque lo estamos viendo con otros ojos y lo estamos viendo desde un momento en que ya lo superamos. Entonces ya hay herramientas, digamos, orgánicas, que es, estamos hoy pudiendo revisar el pasado. Puede ser doloroso, a veces la gente se conmueve un montón y quizás no era justo el momento de indagar a fondo, pero tenemos ya otras herramientas, hemos sobrevivido a esos sucesos. Total. Y como vos decís, ya podemos ver cuál fue el aprendizaje. Y eso es riquísimo porque entendemos que, aunque sea duro, hasta una pérdida pudo haber sido un aprendizaje para empoderarnos, para entender que esa autoridad o que ese cuenco está dentro nuestro. Entonces me parece muy fuerte el sentido que le otorgamos a la vida, ¿no? Si la vida en sí misma no tiene sentido o no tiene un sentido, le vamos otorgando un propósito, y esto es muy claro cómo podemos decir, mirá todo lo que venimos aprendiendo. Acá hay algo muy, vos sos ascendente en Sagi, yo soy luna en Sagi, estamos buscando, ¿no? Todo el tiempo un redireccionamiento del sentido, del camino, no estamos viendo cómo pasa la vida y nada más. Sí, tal cual, como dice nuestra profe Ada también, ¿no? Entender no solo lo que pasa, sino lo que hay detrás de lo que nos pasa, ¿no? Entender lo simbólico. La astrología es esto que decís, ¿no? Revisarla, ver, trabajar estas herramientas, es entender un poquito el detrás de escena de la historia, nuestra propia historia, ¿no? De que el escenario está constituido por diferentes factores, escenarios y circunstancias que hoy la puedo ver de otra manera, la puedo ver con ojos más maduros, con ojos más adultos, ¿no? Y cambia. Y lo importante me parece ahí rescatar que en esa nueva percepción sí o sí se abre algo nuevo, ¿no? Sí o sí me permite romper algo o tomar algo para que eso se transforme hacia adelante, ¿no? Ver mi historia, un trauma, una ruptura, siempre esos lugares donde se mueven mucho nuestras emociones, nuestro mundo afectivo, entender esas historias que conmovieron, hoy me hacen que me relacione mejor. Exacto, eso. Estaba pensando en lo vincular, justo cuando estabas diciendo esto, digo, y cómo interactuamos con un entorno. Y también estaba pensando en que a mí la astrología, siento que entre un montón de otras cosas que me aportó, que es la posibilidad de conocer gente que esté en esto y armar una trama, ¿no? Más uraniana, pienso, es una mirada piadosa.
Una mirada piadosa primero, creo que de mí y de mi historia, y de lo que pude y de lo que no pude, pero otro entendimiento, sino también con otras personas, qué sé yo, ver la carta natal de mis hermanos, de mi hermano mayor, de mi hermana mayor. Y a mí eso fue muy choqueante porque sentí que dije, mirá de lo que estamos hablando, como que con mucho respeto poder ver sus cartas natales me permitió entender algo que antes no entendía, claro. Solamente criticaba, quizás. Entonces, qué importante. O cargamos, ¿no? Esos lazos de prejuicios. Exacto. ¿No? Cargamos esos lazos de prejuicios y quedan fijados ahí. Y la verdad esto, ¿no? Lo decimos siempre, entender una dinámica, una carta natal, una configuración, llena ese lazo afectivo, lo nutre con otra fuerza, con otra potencia. Eso que estaba en 10-10, en 110, pasa a cobrar otra vitalidad. O a veces no, a veces necesito verlo para decir, bueno, esto ya no, lo corto acá, no hago más conexión ahí porque es tal cual, al sí. pedo. Sí, no es siempre para conciliar, pero exacto. Creo que ese entendimiento del que hablábamos antes no es solamente racional, intelectual, sino que es emocional. Hay algo que, ese quiebre que vos dijiste tan como se me venía como del puente a lo transpersonal, ¿no? Del puente quironiano a lo transpersonal. Se abre un camino, se abre un puente que no estaba. Entonces ese puente me puede llevar a la disolución de un vínculo o justamente a esta mirada piadosa de abrazar desde otro lugar a la otredad, básicamente. Y lo que decimos siempre, eso no quiere decir que no duela. Ni que sea fácil, ni que no tengamos miedo, va a pasar igual. Es verdad que se idealiza mucho, ¿no? Y la gente, yo tengo gente que me rodea y me dice, bueno, a ver vos, a ver si podés intencionar para que esto pase. Y digo, yo no respondo a eso, pero digo, no sé si yo tengo poderes para intencionar para que algo pase. O sea, si bien puedo creer en que todo es mente y según lo que pensemos, ¿no? La fuerza de Mercurio, pero en realidad es estar en diálogo con planos más sutiles. No significa tener un superpoder que va a hacer que mi vida sea perfecta y que yo esté feliz todos los días de mi vida. Muy lejos de eso, ¿no? No le podemos pedir tanto, creo, a la astrología. Total. No, ya demasiado, ¿no? Ya es un montón, es un montón. A ver, ya que tener para mí, ¿no? Porque esto hay que ver a cada persona, pero para mí, haber tenido una mirada más piadosa del mundo y de mi contexto, ya está, yo ya agradezco por eso. Me parece que todo lo adivinatorio, todo saber qué te va a pasar, cómo y cuándo, ya tiene que ver con unas ansiedades y con un nivel de control que a mí no me interesa meterme ahí justo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto que decís, que esa mirada piadosa también abarca todo ese mundo, nuestro mundo vincular, nuestra percepción, también más conmovedora, y también donde aplicar la necesaria rebeldía, ¿no? A lo que no al límite. No, ese también es un trabajo, porque si no también se corre el peligro de la compasión, acepto todo, o entro en un caos, o todo es por algo, y no, también nos debemos permitir como ciertas batallas. Sí, me parece que a mí también me ha servido, no lo había dicho, pero me ha servido mucho para establecer límites con respecto, o sea, para visibilizar cuál es mi deseo y cómo, bueno, podemos negociar, podemos hacer concesiones, pero no, fíjate, un Marte en Piscis, ¿no? No lavarse, no perderse tanto en esta cosa de la versatilidad, de la adaptabilidad y de querer que esté todo bien y que entonces por eso estamos sufriendo. Me parece que a mí personalmente lo cuento para abrir algo personal, todo el mundo de Marte, lo marcial, mi medio cielo en Aries, toda esa parte ha sido, o puede seguir siendo, una parte más en sombra. Digamos, yo me quedo más en Venus, Luna, me quedo en lugares más amorosos porque me gusta vibrar por ahí, pero la astrología me hizo ver de frente que en realidad eso está en mí también. Entonces digo, ¿cómo voy a la energía marcial, saturnina, al medio cielo ariano? Entonces, bueno, es la tarea para mi vida, pero por lo menos ya sé cuál es. Entonces puedo ir como abonando esas partes en sombra y ver cómo puedo acceder a ellas y que no me pasen por encima, que no me estén pisoteando. Y es interesante esto también, porque tampoco es esto que también decimos siempre con la astrología a nuestros alumnos, no forzar cualidades que no tenemos.
¿no? Sino como las integramos desde las propias cualidades esenciales o primordiales, ¿no? Bueno, soy más agua, soy más Venus, soy más femenino, no me sale mucho lo masculino, pero bueno, ¿qué puedo tomar, ¿no? Para hacer esa conciliación. Claro. Sí, no forzar, pero entender que a veces puede haber un súper desequilibrio, Total. porque nos quedamos en esa parte, en mi caso, ¿no? Más lunar, venusina, neptuniana, jupiteriana, y termina siendo en detrimento de todo lo Total, otro. exacto. ¿Dónde queda Saturno, Marte, el mediocielo? ¿Por qué dejar que eso nos lo jueguen otras personas? Si así lo deseamos, por supuesto, pero me parece que es parte del autoconocimiento, ¿no? Decir, también tengo esas otras partes. De animarnos a esas partes. Animarnos, ¿no? Porque es el desafío, es lo que nos da miedo. Y eso también desde la perspectiva kármica podemos ver dónde está la pauta kármica en la carta natal, qué es lo que no se viene trabajando, o lo que se viene trabajando ahí inconcluso. Y a mí me sirvió mucho también amplificar con esa especialización en kármica, astrogenealogía. Siento que o sea, como dice un astrólogo que sigo, la astrología es una, en realidad, ¿no? Un astrólogo uruguayo que me gusta que dice eso. La astrología es una. Después lo que hacemos es nos posicionamos o tomamos más de una o más de otra, pero nunca resta el conocimiento de todas las disciplinas astrológicas, me parece. Total. Eso me ha gustado mucho ir abriéndome de a poquito, porque yo venía más de la psicológica. 100% astrología psicológica. Pero después digo, pero mirá vos esta más mundana, mirá esta más tradicional, no me voy a quedar con esto, pero sí con lo otro. Y vamos armando nuestra propia cartografía. Total. No sé si te ha pasado a vos. Sí. Yo todavía me siento un buscador de la astrología, ¿no? Todos decimos siempre, la astrología es como no se agota, es tan amplia. Esto que decís, seguimos hipotetizando la astrología, ¿no? Y eso me parece fantástico, ¿no? Porque seguimos reinterpretando el David de Miguel Ángel. Claro. ¿No? Claro. Es eso. Siempre cambia. Siempre cambia. Está ahí y es desde qué lugar, ¿no? Y cómo nos aporta eso. Y nos dice algo igual. Siempre decimos esto también, ¿no? ¿Qué pasa con lo simbólico, con la astrología? Que permitir la incomodidad de aceptar que está pasando algo aunque no entienda que esté pasando algo. Pero darle lugar a la certeza de que sí está pasando algo. Y que es parte de un proceso. Sí, y es parte de un proceso. A mí esto me lo decía una amiga virginiana, Marie, que también es astróloga, y yo digo, esta virginiana, como que no le entendía cómo todo es parte de un proceso. Y después, adentrándome más, empecé a entender, pero yo necesité las técnicas, para entender eso. No necesité conocer técnicas para decir, hay procesos de 30 años, hay procesos de 5 años. No es solamente este presente, ¿no? Yo venía viviendo como intuitivamente el presente día a día o año a año, no mucho más. Y de golpe entender que algo comenzó hace 5 años y quizás cierra ahora y empieza otro. Digo, los procesos. Hay gente que ya está conectada con los procesos, con los ciclos de la naturaleza. Para quienes no, nos viene divina la herramienta porque nos conecta, con los elementos, con las estaciones del año. Nos reordena en lo que nos pasa, ¿no? Porque a veces en esos ciclos nos encontramos en escenarios y decimos, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, es el ciclo que te toca después de que abriste allá. ¿Te acordás cuando abriste aquello? Bueno, acá está el resultado. Claro. ¿No? Y cuando la astrología, en esto que decís, ¿no? Ver las progresiones, ¿no? Nos da mucha información en ese sentido, ¿no? Para ubicarnos en el suceso, como decimos siempre, ¿no? La experiencia. Y cómo en llevamos, el ciclo. exacto, cómo llevamos toda esta información al cuerpo. Eso es otro trabajito personal, ¿no? Yo tengo mucho aire. Ahí va, eso te quería preguntar, ¿no? El cuerpo. ¿Cómo vas con eso? Y ¿no? bueno, me parece que ahí pienso el erotismo de la astrología, ¿no? Lo sexual, lo erótico, no sexual. No tiene por qué ser todo sexual. Hay que ver qué es sexualidad para cada persona. Sí, a mí me gusta llamarlo con el goce. Con el goce del cuerpo en toda su amplitud. El goce del cuerpo no es solo sexual. Claro. Es la alimentación, es la frescura, el contacto con la naturaleza, con el agua, con los elementos, ¿no? El goce del disfrute, ¿no? La sensualidad en su amplia significado, ¿no? Lo sensual. Lo sensorial también, Lo sensorial, ¿no? Claro, total. todos los sentidos. Porque digo, quizás hay una primera etapa en la que estamos aprendiendo. Somos esponjas, hay mucho aprendizaje, hay mucha curiosidad y dispersión, mucha mente.
pero después va decantando. Y creo que la info y el dato decantan el cuerpo. Uh-huh. Es como que el cuerpo se conmueve, el cuerpo cambia, es la sensación como de asir, ¿no? Un proceso de decir, bueno, lo siento, lo estoy sintiendo en mí. No me quedo solamente como en la nube, como en el drive. Uh-huh. Eso ha sido un proceso, ha sido un movimiento que me pareció muy interesante porque, bueno, como te comentaba antes, yo tengo mucho aire, Géminis, Acuario, Mercurio, y digo, ¿cómo bajar a tierra todo eso? Toda esa cosa tan movediza, tan intelectual, que no lo digo como wow, digamos, como diciendo que buenísimo ser tan intelectual, porque vivimos en el planeta Tierra, habitamos un cuerpo. Entonces, hacer esos procesos de pasaje, de que quizás somos antenas receptivas, receptoras, pero que después eso debe ir decantando, uh-huh, ¿no? Como más yin, más hacia adentro, como regar una planta. Fantástico. Sí, y lo estaba pensando, ¿no? Esto que decís, que a veces puede pasar, el astrólogo está en la postura contraria, ¿no? Que todo lo hace como mecánico, cuerpo, práctica, praxis, y se pierde esa parte, más aire, más volada, ¿no? Cuando decías esto se me vinieron figuras de astrólogos muy de lo contrario, ¿no? Muy de hacer práctica, fórmula, ritual, sí, ¿no? Y se pierden la poesía, claro, de la astrología. La mitología que es tan rica, las imágenes. Uh-huh. Justamente, bueno, esto de venir del mundo de la literatura o de la escritura, ¿no? Que vos también, de la poesía, para mí todo es una ficción. Yo a veces lo considero así, la vida es una ficción. Digamos, yo no veo mucho una cosa que es algo que es real, algo que es ficticio. Somos ficciones construyendo ficciones todo el tiempo, ficciones dentro de ficciones. Entonces me parece que tener esta mirada desde el mundo literario simbólico. Después mucha gente me decía, ¿pero cómo? ¿Y vos cómo llegas a la astrología? Pero si en la literatura me la pasaba leyendo los mitos grecorromanos, ¿cuál era la diferencia para mí de que eso era parte de mi mundo? Yo consumía eso desde la literatura, desde una disciplina bastante consagrada, las letras, las bellas letras. Entonces para mí la astrología es como apenas un corrimiento de traducción simbólica, pero que está inmersa en el relato, eso, ¿no? En la literatura, en el arte de la palabra. Y en el pacto ficcional, que era algo que antes se me había escapado. Digo, ¿cómo hay un pacto ficcional de decir, bueno, vamos a hablar de esto? Es como decir, vas a ver una película de terror, o sea, no vas a ir a cuestionar cuestiones técnicas, o sea, sí, es película de terror. Mucha sangre ahí. Mucha sangre. El género, esto sería género astrología. El género también es lo que nos permite ingresar a un relato. Digo, bueno, estamos hablando de astrología, hay un sistema de creencias que tenemos que compartir. Entonces, pero es como cuando decimos, bueno, ahora voy a leer un cuento infantil. Sí. Y sí, ahora estoy leyendo un cuento infantil. El pacto cuando vamos a ver una obra de teatro. Exacto, yo lloro, yo estoy en la butaca llorando. Y ya sé que es un actor buenísimo, pero bueno, yo ahí estoy creyendo eso que me proponen, ¿no? Entonces me parece que eso artístico, literario, lo artístico en general, es un discurso al que tenemos que poder ser permeables, ¿no? Como la planta y el agua. Es esa permeabilidad la que buscaba. Total. Me hace pensar varias preguntas ahí. Una, ¿cómo llevas tu conocimiento literario al aula astrológica, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo hacer para que el otro se conecte con eso? Que es muy difícil eso, ¿no? Sí. Bueno, en realidad a mí siempre me gusta como este rol, como el rol político-pedagógico como una seducción. Ahí va. Como una seducción bien, que al otra presentar algo con belleza, con una sonrisa, comunicar de una manera que la otra persona diga, ay, qué agradable, qué lindo esto. Venus. Claro, ahí está la Venus exaltada, la Venus exaltada, en 9. Entonces, bueno, poder ser venusinos y venusinas para que ingrese la propuesta y que la persona no quede afuera justamente de la propuesta. Y aparte lo literario a mí me hace pensar a veces categorías que tenemos aprendidas, como por ejemplo principio constitutivo, o bueno, los momentos que todas las personas conocemos de principio, nudo y desenlace. Traspolar ciertas categorías de lo literario a un proceso, a un tránsito a veces, es una forma metafórica de que la persona ingrese al relato. Fantástico. Me pareció esto último una definición bárbara para ir cerrando. Gracias
Clau. No, gracias a vos. Te Buenísimo. volveremos a seguir invitar pensando. para seguir pensando, ¿no? Sí. Seguimos hipotetizando y jugando. Eso, porque acá no hay ni verdades absolutas Total. ni cerradas. Es el laboratorio de lo que estamos haciendo hoy y quizás mañana cambia, ¿no? Permitirnos eso. Fantástico, gracias, Clau. Gracias. Nos vemos la próxima. Soy Héctor Ramallo. Acá en el podcast estuve con Clau Videgain, Astrodocta. Esto es Mercurio Retro. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.